buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 29 de agosto del año 2025. Y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami, por HD2. También nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos. Nos puede ver en su teléfono celular, en su tableta, su computadora, su televisor inteligente. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, 29 de agosto, es el día de San Juan Bautista. Pero aclaro, usted me va a decir, pero el día de San Juan es el 19 de marzo. Cierto. Pero también se celebra el 19 de marzo, no, el 19 de marzo es el día de San José. 24 de junio es el día de San Juan. Pero también, ese es el día de su nacimiento, pero también se celebra el 29 de agosto porque es la memoria del martirio de San Juan Bautista cuando muere decapitado. Es también el día de Santa Basilia de Sirmio, San Mederico de Autun. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para hoy que repite la luna creciente en Escorpio. La luna de Escorpio es la luna de las bajas pasiones, cuidado con eso. Es la luna, por ejemplo, de la violencia, de los celos. Es la luna de todo lo oculto, es la luna de los brujos y de los espías, de todo aquel que tiene que trabajar a escondidas. Pero es también la luna de los cambios radicales y trascendentales, es la luna para renunciar. Y después de esa luna tan pesada, mañana a las 10:04 de la mañana, la luna entrará creciente en Sagitario, que es la luna liviana ideal para el fin de semana, es la luna para irse a la playa, para descansar, para dedicarse a su hobby, es la luna para irse de parranda. Y el domingo, en la madrugada, a las 2:25 de la madrugada, tendremos el cuarto creciente con la luna en Sagitario. Cuarto creciente, tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo, con la luna en Sagitario. Por el día de hoy, luna creciente en Escorpio, sol en Virgo. Así está este viernes 29 de agosto del año 2025. El 29 de agosto de 1825 se firmó el Tratado de Río de Janeiro, por el cual Portugal reconoció la independencia de Brasil mediante el pago de una indemnización de 1 millón de libras esterlinas. El 29 de agosto de 1915 nació la gran actriz sueca Ingrid Bergman. Fue nominada 7 veces a los premios Oscars, galardonada en 3 ocasiones con Gaslight, con Anastasia y ya en las postrimerías en el 75 como actriz de reparto por Asesinato en el Expreso de Oriente. Igual en nominaciones a Meryl Streep y Frances McDormand, pero la única que les supera a todas ellas es Katharine Hepburn, que obtuvo 4 premios Oscar. Siguiendo, en el mundo del cine, el 29 de agosto de 1923 nació Richard Attenborough, el cineasta británico, quien ganó el Oscar en el año 83 por dirigir la película Gandhi. Como actor, muy famoso para las nuevas generaciones, porque fue el abuelito el que diseñó el Parque Jurásico en la primera película de Steven Spielberg. El 29 de agosto de 1936 nació John McCain, senador de los Estados Unidos. Ya voy aquí a buscar la información que se me ha saltado sobre McCain. Se hizo famoso como prisionero de guerra de Vietnam del Norte. Durante 5 años estuvo prisionero de guerra. Y en el 2008 fue candidato presidencial republicano, haciendo yunta con Sarah Palin. Fue derrotado por Barack Obama en esa oportunidad. El 29 de agosto de 1947, Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, es corneado por el toro Islero, un toro de la ganadería de Miura en la Plaza de Toros de Linares, y fallece. Manolete tenía apenas 30 años. El 29 de agosto de 1975, Carlos Andrés Pérez nacionaliza
La industria petrolera venezolana, 50 años de una fecha histórica sin lugar a dudas. El 29 de agosto de 1991, lo impensable. El Soviet Supremo suspende de toda actividad al Partido Comunista de la Unión Soviética allá en Moscú. Y el 29 de agosto del 2005, hace 20 años ya, el huracán Katrina toca tierra en Estados Unidos en la categoría 4, inundando el 80% de la ciudad de Nueva Orleans, causando más de 1.800 muertos en el país. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con el periodista Alonso Moleiro, corresponsal del país en Venezuela, y con él vamos a evaluar el video que ha presentado María Corina Machado, hablando de la Venezuela que vendrá, el impacto político de esto. Luego, en la ciudad de Orlando vamos a comentar con el analista y consultor Javier Maza sobre lo que ha ocurrido con los CDC, la destitución de la directora de los CDC. Apenas tenía unas semanas, fue juramentada en julio, destituida por el secretario Kennedy Jr. En Atlanta vamos a conversar con el profesor Timothy Litton de la Universidad, de la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia, especialista en el tema del control de armas. Y con él vamos a abordar las incidencias, lo ocurrido en ese trágico ataque en la iglesia de la Asunción en Minneapolis, donde resultaron 2 niños muertos. Luego en Boston vamos a conversar con la doctora Mireya Wesolowski. Ella es médico especializada en infecciones, infectóloga. Con ella vamos a tocar el tema de el gusano barrenador. ¿De qué se trata? El foro de hoy, interesante por demás, de mucha actualidad. Características del adulador y el adulado. ¿Es bueno adular? Porque hay gente que le gusta ser adulada. Lo vamos a tocar con la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica aquí en Miami, y con el doctor Luis Madrid, médico psiquiatra en Caracas. Y en Orlando vamos a conversar con el periodista César Batiz, director del Pitazo. ¿Cómo es eso de que un bolichico, Francisco Convit, se ha fugado del helicoide donde funciona el SEBIN, y que era una suerte de mazmorra inexpugnable? Vamos a cerrar en Caracas con María Ángel Ferrebú. Ella es comentarista de la Liga de Fútbol de Venezuela, cronista en FM Center. ¿Puede la Vinotinto todavía ir al Mundial gracias al repechaje? Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy, viernes 29 de agosto. Y a las 9:08 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., declaró ayer que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, no están suficientemente alineados con la agenda del presidente Donald Trump y que requieren una reforma urgente. La afirmación se produce tras el despido de la directora del CDC, Susan Monares, quien apenas llevaba semanas en el cargo, y la renuncia en cadena de varios altos funcionarios. Kennedy acusó a la agencia, cito, de padecer una enfermedad interna que limita la implementación del programa Making America Healthy Again, impulsado por la Casa Blanca. Expertos advierten que la credibilidad del CDC podría verse comprometida, afectando programas de vacunación, monitoreo de brotes y capacidad de respuesta ante emergencias. Bajo el mando de Kennedy también se impulsa la reestructuración de comités científicos y la apertura de investigaciones sobre supuestas causas ambientales del autismo, teorías cuestionadas por la ciencia. El Senado prepara audiencias para evaluar el impacto de estos cambios sobre la integridad y el futuro del organismo. La Casa Blanca designó ayer jueves al subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O'Neill, como director interino de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. O'Neill, estrecho colaborador de Kennedy y funcionario con experiencia desde la administración Bush, asumirá el cargo mientras mantiene su rol como subsecretario.
Durante su confirmación como subsecretario el pasado mes de junio, O'Neill afirmó ser ferviente defensor de las vacunas y respaldó en ese momento el calendario oficial del CDC. La Casa Blanca reiteró ayer jueves que Nicolás Maduro lidera un cártel terrorista y narcoterrorista, y aseguró que muchos países de la región apoyan el despliegue militar de Estados Unidos, que incluye el envío de buques al Caribe para combatir el tráfico de drogas. Cito: muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración, y el presidente Donald Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. Esto dijo textualmente Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca. Venezuela, por su parte, intensifica sus capacidades defensivas ante una eventual agresión estadounidense, desplegando drones armados diseñados por Irán. Venezuela ha colaborado con Irán desde hace años en el desarrollo y ensamblaje local de plataformas como los drones Mojajir, reconociendo su potencial tanto en misiones de vigilancia como en armamento aéreo. Según fuentes, el entrenamiento y la tecnología aportada por Irán han permitido a Venezuela adaptar estas aeronaves para funciones más ofensivas. Ayer jueves, María Corina Machado publicó en sus redes un video donde argumenta que el retorno de la democracia a Venezuela abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente. Cita textual. Con imágenes sugerentes del futuro, Machado destaca la ubicación estratégica de Venezuela. Le cito: a solo 1.200 millas náuticas de los Estados Unidos, con acceso directo al Canal de Panamá y a Europa, Venezuela sirve como puente natural estratégico entre América del Sur y el Caribe y el mundo. Fin de la cita. Entre las potencialidades del país, el video destaca las reservas de petróleo más grandes del planeta, los atractivos para el desarrollo del turismo y los recursos naturales para la agricultura y la minería. También brinda un rol capital al talento de la diáspora y su capacidad de resiliencia para la reconstrucción del país. El argumento central de la pieza se resume en este mensaje: Venezuela, una nación para invertir, un mercado para construir, un futuro para crear, cuando la democracia regrese. Fin de la cita. La administración Trump está evaluando la posibilidad de utilizar la Naval Station Great Lakes, ubicada a unos 56 kilómetros al norte de Chicago, como centro logístico para operaciones migratorias federales. El Departamento de Seguridad Nacional habría solicitado a instalaciones, infraestructura y apoyo logístico para desplegar equipos de inmigración de control de aduanas, es decir, equipos de ICE y potencialmente también de la Guardia Nacional en este próximo mes de septiembre. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de la ciudad de Chicago, Brandon Johnson, han rechazado la medida, alegando que la ciudad no la necesita debido a la reducción del crimen, y preparan acciones legales en respuesta. Con estas maniobras, la Casa Blanca intensifica su estrategia para aplicar presión sobre gobiernos locales en políticas de inmigración y seguridad, provocando una escalada de tensiones entre autoridades federales y estatales en la tercera ciudad más grande del país. El campamento de detención de migrantes en los Everglades, Florida, conocido como Alligator Alcatraz, está siendo desmantelado apenas 2 meses después de su inauguración. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, había destinado cientos de millones de dólares a su construcción como parte de su política migratoria más estricta. La instalación, criticada por organizaciones de derechos humanos por sus condiciones extremas y su ubicación en un entorno inhóspito, ahora queda vacía en medio de cuestionamientos sobre el gasto público y la viabilidad de su uso futuro. Hace pocos días, una jueza federal determinó que la construcción del centro en los Everglades violó leyes ambientales al no realizar evaluaciones de impacto previas
y emitió una orden para desmontar la instalación en un plazo de 60 días, prohibiendo también su expansión y la llegada de nuevos detenidos. Las sanciones contra Irán se reanudan. Francia, disculpen. Las sanciones contra Irán se reanudan. Francia, Alemania y el Reino Unido iniciaron ayer jueves un proceso para reimponer las sanciones de Naciones Unidas a Irán, conocido como reinicio rápido. Los tres países, conocidos colectivamente como el E3, son parte del acuerdo nuclear con Irán de 2015, que permitió la reanudación de las sanciones suspendidas por el acuerdo en caso de que la diplomacia con el régimen iraní para frenar su programa nuclear no diera resultados. Trump abandonó el acuerdo en 2018 durante su primer mandato y hasta la fecha ha dedicado gran parte del segundo mandato a negociar con Irán, pero también a bombardear a Irán por el programa nuclear. A partir de ayer cambió una regla clave para el comercio electrónico en los Estados Unidos. Expiró la exención arancelaria para los paquetes con un valor inferior a $800. Eso significa que cualquier artículo que usted haya encargado en línea, desde un dispositivo electrónico hasta un accesorio artesanal, quedará sujeto a los aranceles que la administración Trump impuso según el país de origen e incluso, en algunos casos, sobre los materiales de fabricación. El impacto es enorme. El número de envíos amparados bajo la llamada exención de minimis se disparó en la última década hasta superar 1.360 millones de paquetes en el año fiscal 2024, lo que equivale a 3.700 millones de entregas diarias. La mayoría de los paquetes libres de arancel solían llegar desde China. Ahora la medida se extiende al resto del mundo y alcanzará también a las compras que muchos consumidores hacen en plataformas como Etsy, afectando a artesanos y pequeños productores globales. Con este cambio, los consumidores deberán prepararse para pagar más por compras internacionales en línea, marcando un antes y un después en la forma en que Estados Unidos regula su comercio digital. El Consulado de Panamá anunció ayer jueves que retomará a partir del lunes 1 de septiembre los servicios consulares en su oficina en Venezuela, luego de un año de pausa. Esta decisión se da después de que, a finales del mes de mayo, los dos países, que no tienen relaciones de primer nivel desde agosto del 2024, cuando Caracas expulsó a la representación diplomática panameña ante el desconocimiento del triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio de ese año, acordaron reanudar los vuelos comerciales. La nota oficial panameña destaca que esta medida busca optimizar y garantizar una atención eficiente a nuestros usuarios, al tiempo que piden a las personas tomar en cuenta el nuevo horario especial de atención. Y una nueva oleada de drones rusos ha matado a 5 personas en varias regiones del país anoche. Este nuevo ataque ha llegado tras el bombardeo de Kiev en la madrugada del miércoles al jueves, que acabó con la vida de al menos 23 civiles. Una pesadilla que no parece acabar nunca y un nuevo recuento de muertos en una jornada muy especial para Ucrania. Hoy viernes se celebra el Día del Defensor Caído, un homenaje a las tropas que murieron a manos rusas en 2014. Para Ucrania, la guerra ya cumplió 11 años. Son las 9:19 de la mañana. Comentábamos en la lectura de las noticias, ahora que entramos en el editorial, el video que presentó María Corina Machado. Una economía destrozada con un potencial inigualable. Ese es el título. Y dice: el retorno de la democracia a Venezuela abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente. A través de todos los sectores, sin fronteras y con alcance global, Venezuela está en una posición única para un gran auge económico. A solo 1.200 millas náuticas de los Estados Unidos,
Con acceso directo al Canal de Panamá y a Europa, Venezuela sirve como un puente natural estratégico entre América del Sur, el Caribe y el mundo, y con las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta, Venezuela no es solo rica en recursos, es rica en potencial. Su infraestructura una vez impulsó una de las economías más avanzadas de América Latina. Ahora, después de años de colapso, millones de venezolanos, impulsados por la esperanza, exigimos un cambio democrático. Lo que nos espera es una oportunidad extraordinaria, una nación rica en activos, respaldada por una talentosa diáspora de más de 8 millones de venezolanos capacitados y resilientes, y el potencial de triplicar nuestro PIB en poco más de una década. Venezuela, continúa el video de María Corina Machado, ofrece ventajas de costos de extracción de petróleos ultra bajos, capacidad de refinación existente, vastas reservas de gas natural y un potencial minero sin explotar. Con la costa caribeña más larga, que se extiende por 2.800 kilómetros, Venezuela alberga parques naturales declarados Patrimonio de la UNESCO y un clima tropical durante todo el año, ideal para el turismo. Su tierra agrícola fértil y abundante también ofrece un potencial sin explotar para alimentar los mercados regionales y globales. Sectores clave: fintech, logística, atención médica privada, educación y servicios digitales permanecen ampliamente abiertos. En este mercado insaturado, los primeros en actuar no solo competirán, sino que definirán las industrias del mañana. Los venezolanos creemos en la democracia, en la libertad y en una nueva era de renovación económica. Todo construido sobre el Estado de Derecho, la protección de la propiedad privada, una moneda estable y un marco acogedor para la inversión privada. Para los inversores globales, la oportunidad es única: ser socios en este mercado de oportunidades sin igual y compartir su crecimiento. El momento es ahora. Venezuela, una nación para invertir, un mercado para construir, un futuro para crear. El título final dice entonces: cuando la democracia regrese a Venezuela. Es evidentemente una pieza de propaganda, es una pieza para incitar, para llamar la atención, para tentar al inversor. Y es evidente que está hablando no solo del inversor local, vernáculo, está hablando del inversor foráneo y está hablando de las grandes, grandes inversiones. Viéndola me recordó a una vieja pieza publicitaria que hizo Diego Arria cuando estaba al frente del Instituto de Turismo en Venezuela, décadas atrás, donde definió a Venezuela como el secreto mejor guardado del Caribe. Pues bien, Venezuela ya no es un secreto, pero lo que sabemos de Venezuela, lo que el mundo sabe de Venezuela, no es precisamente grato, no es precisamente optimista, luminoso. Venimos de una dictadura oprobiosa de más de un cuarto de siglo, donde el venezolano ha tenido que emigrar en masa. Se habla de 8 millones de la diáspora, por citar una cifra cómoda y segura, pero Tomás Páez, quien maneja el Observatorio Venezolano de la Diáspora, habla de bastante más de 9 millones de venezolanos en el exterior. Y esos venezolanos han sido estigmatizados en no pocas oportunidades. Se han visto sometidos a escenas terribles de xenofobia en países de la América Latina, en países del sur. Y últimamente, en el norte, en Estados Unidos, pues viene el señalamiento terrible del Tren de Aragua, se les confunde con criminales. Ante ese panorama tan sombrío, viene este mensaje: Venezuela es algo muy distinto. Venezuela es tierra de esperanza. Venezuela es tierra de porvenir. Y un acierto que ha planteado el equipo comunicacional de María Corina Machado, y es: en esa nueva Venezuela y a esa diáspora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te ves regresando a Venezuela? ¿Qué harías si regresas a Venezuela? Es un acierto sin lugar a dudas, en un momento donde pues la expectativa, la tensión, la incertidumbre, una vez más nos están marcando las 24 horas de la cotidianidad. Muchos han visto el lanzamiento de este video en estos momentos como una confirmación más de eso que para muchos parece ser inminente.
Ahora bien, si no es inminente el mensaje de María Corina Machado planteado en ese video, por supuesto que es válido y de plena vigencia. No desfallezcamos. Son las 9:25, una pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy. 9:28 de la mañana. Hacemos ahora contacto con el periodista Alonso Moleiro, corresponsal del país de Madrid para Venezuela. Alonso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César. Encantado de saludarte. Alonso, ¿qué impacto ha tenido el video que tanto en inglés como en español puso ayer en sus redes María Corina Machado? Digamos, vendiendo el país, abriendo las posibilidades de inversión en el país. Sí, un video que sonaba como una especie de preventa, Sí, como comentaba alguien por ahí. Sí, no, digamos, muchísima gente comenta ese video de manera muy positiva, por lo menos en las redes sí. sociales, hasta donde uno alcanza a ver, en un debate donde participan muchos venezolanos de la diáspora. Dentro del país ese debate está muy constreñido, es muy peligroso porque la represión fue muy fuerte. Hay una parte del debate nacional que está en punto ciego. Bueno, pero sobre eso se abona un debate que es como interminable, una especie de sofisma, ¿no? Que es una Ujú, discusión en torno a si Dios existe o no, ujú. que es si se va a concretar el cambio político en Venezuela y cómo y a qué precio, porque es que a veces pareciera que el asunto es apretar un botón o tomar determinadas decisiones. Comprendo que María Corina Machado pues también está en una situación difícil, que tiene que mantener alta la expectativa, defender su capital político, su integridad, pues su Ujú, valentía, el esfuerzo que ha hecho, que supera con creces el de muchas personas que están dentro de Venezuela y la critican ujú. de manera muy deportiva y superficial. Sin embargo, Sí. también es verdad que el país está un poco cansado de la vendedera de humo, y no lo digo por ella. Ujú. Es decir, el asunto es que para mantener la expectativa alta, Se nos ha congelado en este momento. ya va, perdón, Ah, tuve un problemita acá. perfecto, continúa. Para mantener la expectativa Aquí estoy, alta. sí. Muy bien, aquí te estamos escuchando. Continúa, Alonso, por favor. Lo hemos perdido. Interesante lo que estaba planteando. Claro que cae bien, pero una cosa es la facilidad con que uno puede recibir este tipo de mensajes en el exterior, donde no tienes censura ni límites, pero como decía Alonso, eso en Venezuela tiene una difusión más limitada. Comentarlo es algo que no lo hacen todos con facilidad. Eh, veo que todavía continuamos con, con la dificultad. Sí, vamos, me dicen, vamos a ver el video con la voz de María Corina Machado mientras hacemos el contacto, lo retomamos con Alonso Moleiro. Adelante, Wilson, por favor. El retorno de la democracia a Venezuela abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente. A través de todos los sectores, sin fronteras y con alcance global, Venezuela está en una posición única para un gran auge económico. A solo 1.200 millas náuticas de los Estados Unidos, con acceso directo al Canal de Panamá y a Europa, Venezuela sirve como un puente natural estratégico entre América del Sur, el Caribe y el mundo. Y con las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta, Venezuela no solo es rica en recursos, es Por favor. rica en... Bien, ya tenemos el contacto con Alonso Moleiro. Ese era el video que les habíamos comentado y que leímos en su totalidad en el comentario editorial. Adelante, Alonso, estás de nuevo con nosotros. Decía, las expectativas son muy altas. Ahora no te oigo. A ver, ahora no. A ver, tienes que quitarle el mute. Ahora sí te oigo, ya. Adelante. Correcto. No, creo que hay un tema de conexión acá, sí. Perfecto, adelante. Lo que decía es que hay una sensación de inminencia que hay que administrar. O sea, yo este tipo de argumentos se los escuché a Juan Guaidó
interminable cantidad de veces y al final te diste cuenta que no estaba pasando nada, que no tenía ningún control de la situación, que no tenía ningún vínculo con las Fuerzas Armadas, que no estaba timoneando una transición a la democracia al final. A lo mejor al comienzo lo intentó. Yo le hice una entrevista a María Corina Machado en 2010, cuando ganó la diputación al Parlamento, y el título fue La transición ya comenzó. O sea que está bien invocarla, es cierto que las condiciones políticas para una transición están dadas, pero lo que no parece, es decir, de pronto el activismo democrático empieza a creer que el asunto es el mes que viene o mañana, y eso produce un trastorno interpretativo de monta, pues que le hace daño, creo yo, a la causa de la oposición, pues, o sea, la venta de humo, es decir, esta cosa de mantener alta una expectativa por el solo hecho, o sea, para intentar controlar una situación que es difícil de controlar. Creo que María Corina, por supuesto que, es decir, siempre es importante sacar la cabeza del problema, invitar al país a soñar, salir de esta tragedia, reactivar el criterio de la alternabilidad política, pero lo que siento es que de pronto, de manera un poco deliberada, se juega con la expectativa de la gente y se habla de una cosa que está a punto de ocurrir, que bueno, dentro tú no lo ves. Yo no estoy diciendo que a lo mejor va y se ocurre, ¿no? A lo mejor ocurre algo en Venezuela, pero cualquier cosa que ocurra en Venezuela en este momento, pienso, César, va a tener un costo de salida alto, alto. Sí. El Ahora, chavismo ya ha demostrado qué está dispuesto a hacer para impedir esto. sí, pero quisiera llamar tu atención, Alonso, sobre un hecho que me parece muy significativo, y es que María Corina no está planteando el hecho político como tal, sino el hecho económico. Es decir, como si estuviera diciendo a los sectores en Estados Unidos, digamos, Richard Grenell, que defiende a Chevron, ¿para qué solo conformarte con Chevron, con un negocio de una petrolera, si puedes, mira, invertir aquí, allá y más allá? En fin, si se logra el paso a la democracia. Lo que me llama la atención es que no es frecuente en el discurso político hacer, como tú decías, un video de preventa, que en rigor es lo que es decir, miren el mundo de posibilidades que tenemos cuando la democracia regrese al país. Ese discurso, ¿cómo puede ser visto adentro y afuera, Alonso? Bueno, creo que es la realidad que muchísimos venezolanos sueñan: calmar al país, normalizar la vida nacional, atender de forma literal la Constitución, librar al Estado venezolano del credo fanático del que es ahorita víctima, de esa visión fanatizada que tanto daño le ha hecho a este país, el tema, bueno, el manejo de las arcas nacionales, la tragedia que está viviendo Venezuela, pues la migración de millones de personas. Y la invitación a ver un poco más allá me parece, por supuesto, plausible, y no quiero, es decir, entiendo que es importante el discurso de María Corina, su trabajo ante las autoridades de los Estados Unidos, pueden que hayan cambiado un poco la situación, o la han cambiado, pues, y están ocurriendo estas decisiones, este asunto de acercarse a las costas, de plantear una amenaza militar, que, bueno, no es una amenaza militar literal, es una amenaza contra el narcotráfico, pero bueno, por supuesto que trae unas conexiones ahí. El tema, muchísima gente en Venezuela se emociona con el video. Es una cosa que no he podido recoger tanto en persona como en las redes, pero creo que también está, César, el tema de, pero esto es para cuándo, digamos. Porque como te decía, pues, o sea, ya yo he escuchado demasiadas veces a políticos diciendo que la transición ya comenzó. O sea, ya la oí en 2010, lo oí en 2013, lo oí en 2014, lo oí en 2016 cuando se ganó la asamblea, lo oí en 2017, lo oí en 2019 y lo oímos en 2023. Y, o sea, cada 2 o 3 años la transición comenzó. Bueno, creo que no hay que ir tan adelante de los hechos. O sea, entiendo que María Corina no le puede decir a la gente, bueno, señores, esto se lo llevó quien lo trajo, yo no puedo hacer nada, cada quien que haga lo que pueda. No, ningún político hace eso. Pues, natural que ella mantenga una actitud combativa de lucha. Y que hay un sector de la oposición en Venezuela minoritario, muy cómodo, que la critica de manera muy deportiva. Sí. Cierto, sí, pero
yo creo que también hay que poner un poco los pies sobre la tierra. O sea, Ujú. así como es importante que la gente sueñe, deberíamos estar un poco más conscientes de la gravedad, de la dificultad, de lo que va a costar remontar esta situación. No es solo un tema político. O sea, lo que queda demostrado con el debate opositor es que estamos bastante entrampados, pues. Ujú. O sea, las salidas políticas, las salidas electorales, todas las salidas te las van cerrando. Eso agrava el costo de salida Sí, final. Siento que María Corina Machado debería decir estas cosas también, ¿no? No solo decirnos que la cosa es ya, que va a pasar. O sea, esto no es un acto claro. de uno elegir en quién cree, pues. O sea, Ujú. todas las misas católicas, César, terminan con mientras esperamos la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que lo cree y un día llegará. Hay gente que no lo cree, se nos va la vida en el debate. Es un tema como un sofisma. ¿Va a pasar o no va a pasar? Bueno, está bien, pero es decir, hay una situación, o sea, hay unos muros frente a este problema. Claro. Hay unos muros. Yo creo que María Corina ha ganado terreno, sin dudas, Ujú. dentro, digamos, del liderazgo Sí, del gobierno de Estados Unidos, y por eso esta realidad, pues por eso estas decisiones que tienen al gobierno venezolano como en alerta, francamente ya. preocupado, pues. Muy buena tu alusión a la iglesia, porque el detalle está, Alonso, en que quienes van a la misa creen que en efecto va a venir el Señor Jesucristo. Eso, Exacto, y sí. creer, César, perdóname, permíteme aquí, creer no es una, o sea, yo creo que uno cree es de acuerdo a los datos que ofrece la realidad. Yo puedo ser un creyente y decir que el Mm, cambio viene y pasarme el resto de mi vida creyendo y predicando una cosa que a lo mejor no voy a ver. Bueno, está bien, esa es la visión ujú, religiosa del problema, pero la política es otra. ujú. O sea, tenemos que evaluar qué Ya. tenemos frente a nosotros. Eso es. Alonso, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado, César, como siempre. Alonso Moleiro es periodista, es el corresponsal para Venezuela del diario El País de Madrid. ¿Qué ha ocurrido en el Departamento de Salud en los Estados Unidos? ¿Por qué ha sido destituida la doctora Susan Monares, que apenas fue juramentada el mes anterior, el pasado mes de julio? Vamos a la ciudad de Orlando, donde está el analista y consultor político Javier Maza. Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Mi querido César, qué gusto estar contigo y con tu inmensa audiencia. ¿Qué ha pasado con la señora Monares? Una doctora que tengo entendido tiene magníficas credenciales y hace unas semanas apenas fue recibida con muchos elogios. César tenía un mes en el cargo como directora del Centro de Control de Epidemias aquí en Estados Unidos y tuvo un choque simplemente con el secretario de Salud, Robert Kennedy. La madeja se rompe siempre por el lado más débil, ahí la ven en pantalla, y simplemente es una mezcla de que renunció o la despidieron. El hecho es que ya no está simplemente como directora del Centro de Control de Ujú, Epidemias, del CDC, como decimos acá, CDC en español, que ujú, tuvo un rol fundamental durante la epidemia del COVID. Ahora ha quedado un interino, el que está de número 2 después de Robert Kennedy, y simplemente esto es lo que estamos viendo. Lo que está pasando aquí es cuando se politiza lo que no debe politizarse. Los políticos deben hacerse cargo de lo que les toca y los científicos hacerse cargo del CDC. El Centro de Control de Enfermedades y Epidemias es una entidad del gobierno, pero siempre ha estado manejada y las decisiones se han tomado estrictamente en un marco científico. Los doctores, ujú, los epidemiólogos, los biólogos, etcétera, que están ahí. Por cierto, 4 valiosísimos científicos más se fueron ujú. en una actitud de lealtad al despido o la renuncia forzada de la doctora, la directora del CDC. Así que en este momento toco madera, porque si mañana o pasado comienza una nueva epidemia, estamos simplemente desguarnecidos, sin una cabeza capaz, sin una cabeza calificada al mando del CDC, nada menos. A ver, el- esta epidemia de renuncias, los argumentos de ellos son de criterios científicos versus criterios. ¿Cómo definir los criterios del señor Kennedy, Javier? Ahí me la pusiste difícil, mi querido César, porque ¿cómo puedes tú tratar de categorizar o definir a una persona que dice que las vacunas pueden producir autismo en los niños? Bueno, Ujú, eso lo ha dicho y eso es lo que ha siempre caracterizado el pensamiento torcido, absurdo
totalmente alejado de lo que es la ciencia, del señor Robert Kennedy, lo ven ustedes en pantalla. Ese es el actual secretario de Salud de Estados Unidos. Está ahí porque fue uno de los más grandes colaboradores políticos. Su renuncia hizo mucho para favorecer la candidatura de Trump. Entonces, pero no tiene ningún tipo de calificación. O sea, lo único en lo que estamos de acuerdo, y él ha dicho que es algo que quiere desarrollar como una política, es que cada vez se consuman alimentos menos procesados aquí en Estados Unidos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero en cuanto al tema de las vacunas, de la prevención, o sea, a ver, César, para ponértelo de manera muy gráfica, el pronóstico más pesimista dice que en algún momento, para podernos vacunar contra el COVID o a nuestros niños contra las enfermedades endémicas, sarampión, rubiola, etcétera, vamos a tener que llevarlos a México o Canadá porque simplemente no van a haber vacunas aquí en Estados Unidos. O sea, esa es la visión apocalíptica reflejando de alguna manera el criterio cerrado de este caballero. No es exagerado lo que acabas de decir, Javier. A ver, una persona que manifiesta absolutamente su desconfianza, su descontento y que dice que las vacunas que le ponemos a nuestros niños puede causar autismo, ya te da una idea de qué es lo que está pensando. Y las discrepancias que se dieron básicamente con la doctora directora del CDC tenían que ver con una serie de protocolos de actualización de las vacunas de COVID. O sea, ese es el problema que te decía al empezar. Cuando se politiza el tema de salud, vienen estos problemas. Jamás debe ocurrirse. Ahora, esto ya no es historia nueva, ¿eh? Esto es el capítulo 2 del capítulo 1. El capítulo 1 lo vimos cuando el doctor Fauci, que era el director del CDC, ustedes se acordarán, un personaje muy interesante. Sí, Anthony Fauci, sí. Anthony Fauci, exacto, que tuvo a su cargo todo el tema de las vacunas durante COVID, tuvo constantes enfrentamientos con Trump. Lo que pasa es que Fauci fue muy diplomático, su personalidad de alguna manera lo ayudó a sobrellevar una relación absolutamente complicada con Trump. Acuérdense ustedes de esa conferencia de prensa en la que Trump dice, a lo mejor deberíamos ensayar con inyectarle cloro en las venas a las personas que tienen COVID para ver si bajamos con eso la infección. Y Fauci simplemente levanta las cejas, abre los ojos y no dice nada, pero ya desde ahí se veía una relación bastante tirante. Hoy continúa, pero es peor. Ay, Dios, ya veremos. Javier, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado, César, como siempre, un fuerte abrazo. Javier Maza es consultor político desde la ciudad de Orlando. 9:45, una pausa y ya regresamos en Conexión. Y a las 9:49 de la mañana, Capicúa, vamos ahora a la ciudad de Atlanta, donde está el profesor Timothy Litton de la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Timothy, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días. El más reciente incidente terrible que hemos tenido en la iglesia de la Asunción en Minneapolis fue perpetrado por un individuo transgénero. De hecho, en algunas noticias se refieren a él como ella. Y esto ha traído pues un discurso novedoso en todo esto, y es que los transgéneros son violentos y por ser transgénero procedió como procedió. Sin embargo, esta persona, independientemente de su condición sexual, pudo comprar legalmente este tipo de armas con las que llevó adelante el incidente. Me gustaría conocer su opinión, profesor, por favor. Yo creo que todo el discurso sobre el estatus transgénero de esa persona es una distracción. Si tenemos un tiroteo masivo por un católico o por un protestante, no hablamos de las tendencias violentas de los católicos o los protestantes, sino hablamos del problema de violencia de armas de fuego en los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una epidemia y cada vez que aparezco en su programa estoy diciendo casi la misma cosa, que tenemos un problema social, cultural sobre el uso de armas de fuego. Y yo creo que hay algunos aspectos de ese tiroteo masivo que son diferentes e importantes. En este caso, tenemos la situación en que el tirador no podía entrar en la iglesia. Entonces, los tiroteos se originaron de afuera y él estaba tirando por medio de las ventanas durante la misa. Y eso es porque las puertas de la iglesia eran cerradas, bloqueadas antes de la misa como una prevención, una manera de seguridad.
Y yo creo que eso muestra que las medidas de seguridad son muy importantes, porque en los tiroteos habían más de 100 balas de su rifle semiautomático y 3 balas de su pistola, perdón, 0 balas de su pistola y 3 balas de su escopeta. Entonces, imagínate la escala de violencia si él hubiera entrado en la iglesia con esa arma de fuego, con más de 100 balas, en vez de tener 2 muertos, yo creo que hubieran muchos más. Sí, tenemos un video, Timothy, de el individuo cuando se estaba... estos son videos de él, videos caseros. For the children, dice allí las caserinas de las balas. Estamos hablando de un individuo evidentemente perturbado mentalmente, pero como decía, tuvo acceso pleno a todas estas armas, ¿verdad? Sí, según las noticias, él adquirió todas sus armas de manera totalmente legal en el estado de Minnesota. Y también él tenía permiso, creemos, de cargarlo en público y no se necesita permiso o licencia para cargar un rifle semiautomático en público en el estado de Minnesota. Entonces, tenía pleno acceso a las armas y también tenía permiso de portarlo en público. Y yo creo que eso refleja, en términos del video que acaba de mostrar, la idea de que mucha gente ahora están buscando fama por medio de cometer un tiroteo masivo. Y parece que él estaba buscando ese tipo de fama, tratando de simbolizar y también significar lo que quería hacer primero por video y después de hacerlo. Y al fin de cuentas se suicidó. Y yo creo que la meta fue un tipo de fama. También yo creo que también es una distracción de hablar de salud mental, porque yo creo que no hay una historia de problemas de salud mental en este caso. Había un problema con una infracción de tráfico con un automóvil desde hace algunos años. Pero en términos de tener una serie de problemas mentales, no tenemos ese tipo de historia. Tenemos aquí, yo creo, hasta ahora un cuento de una persona joven buscando un tipo de fama público y haciendo eso por medio de un tiroteo masivo. Y tenía un modelo y varios modelos de hacerlo porque ahora se han hecho muy regular ese tipo de fama en los Estados Unidos. Entonces, Timothy, antes de... sí. Perdón, sí. No, le quiero leer esto. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que está estudiando el papel de los antidepresivos en la violencia. Una afirmación médica sin fundamento que además se adelanta a lo que la policía sabe sobre el tirador de Minneapolis. Entonces, una senadora de Minneapolis, Tina Smith, le dijo: le reto a que vaya a la escuela de la Anunciación y le diga a nuestra comunidad en duelo que en efecto las armas no matan niños, sino los antidepresivos. A esto quisiera agregarle el comentario de Kash Patel, el director del FBI, quien inmediatamente calificó esto como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio. Por favor, profesor. Hay un debate porque cada vez que tenemos un tiroteo masivo, y es un debate de cuál es el problema aquí en sí, cuál es la raíz del problema. Hay personas que siempre quieren enfocar la atención pública a cuestiones de salud mental y de que estamos hablando de un problema de salud mental. En este caso, estamos también hablando de un esfuerzo de caracterizar lo que está pasando como un problema del tratamiento de salud mental, es decir, los medicamentos antidepresivos. También hay una oportunidad para Kash Patel para caracterizar el problema como terrorismo doméstico. Pero también hay una caracterización que se tiene que tomar en cuenta y es la caracterización de que nosotros vivimos en una cultura no solamente violenta, pero lleno de armas de fuego. Vivimos en un país que tiene más de 430 millones de armas de fuego en manos privadas, incluso hasta 40 millones de
rifles semiautomáticos. Y hay muchos países que tienen problemas con violencia, hay muchos países que tienen problemas con salud mental, pero no hay otros países que tienen ese tipo de epidemia de tiroteos masivos, y en gran parte es porque no hay acceso en la cultura, en la economía tan fácil a armas de fuego tan poderosos. Y eso es una caracterización que los fuentes del gobierno quieren evitar, porque no quieren tener un debate sobre control de armas. ¿Se logrará el control de armas, profesor, ya como última pregunta? ¿Perdón? ¿Se logrará ese control de armas? ¿Hacia dónde va esto? Bueno, yo creo que estamos hablando de tratar de disminuir la violencia al margen. No hay manera de limpiar el problema de tener 430 millones de armas en manos privadas. No se va a confiscar todo eso. Entonces, estamos hablando de medidas como, primero, como lo hicieron en la iglesia, es medidas de seguridad del local. Entonces, bloquear las puertas y estar vigilante es importante. En mi sinagoga, por ejemplo, tenemos un sistema de seguridad que incluye todas las personas dentro de la comunidad con vigilancia, quién entra y si conoce a cualquier persona que está en los alrededores del local. Y también tenemos que hablar sobre control de armas en términos de restricciones en la venta y el uso de rifles semiautomáticos, pero yo creo que ese último camino no es un camino que va a pasar, porque en nuestro ambiente ahora actual de política no vamos a ver eso. La administración Trump no quiere tocar esa cuestión. Timothy, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado, gracias. El profesor Timothy Litton es profesor en la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia, allí en la ciudad de Atlanta. Desgarrador ver estas noticias, sobre todo cuando uno es padre, abuelo, pues las ve de una manera distinta. Y ocurrió en una iglesia durante la misa, que es el evento fundamental de la fe católica. Y a propósito de esto, en uno de los tiroteos previos, el hoy Papa León XIV, cuando era meramente el padre Prevost, a raíz de uno de esos atentados dijo: hay que rezar, sí, pero más que rezar hay que tomar medidas. La inacción es lo que va a seguir produciendo esto. Confesó estar con el corazón roto el Papa a raíz de este incidente. 9:59 minutos de la mañana. Capicúa. Vamos a otro asunto. La Beatlemanía vuelve a brillar, pero esta vez a través del lente de Paul McCartney. La exposición Rear View Mirror, Liverpool, Londres, París, abre sus puertas en la Galería Gagosian de Davis Street el 26 de agosto al 4 de octubre. Una cita imperdible para quienes quieren revivir el auge de la banda que revolucionó la música. Son más de 250 imágenes personales tomadas por el propio McCartney entre diciembre de 1963 y febrero del 64. Retratos íntimos y escenas espontáneas que nos transportan desde los pequeños clubes de Liverpool hasta la explosión mediática en los Estados Unidos, con el histórico debut en The Ed Sullivan Show. Las multitudes desbordadas, los flashes de los fotógrafos y los viajes frenéticos cuentan una historia de vértigo. Pero también hay espacio para momentos de calma. John, George, Ringo y Paul, en sus días libres, mostrando humor, complicidad y la frescura de 4 jóvenes que aún no sabían la magnitud de lo que estaban creando. Estas imágenes, redescubiertas en el 2020 en el archivo personal de McCartney, no son solo memorias, son una ventana a los años que cambiaron la cultura popular para siempre. Y a las 10:01 de la mañana, Capicúa, también vamos a ir ahora a Boston para hablar con la doctora Mireya Wesolowski. La doctora Wesolowski es especialista en enfermedades infecciosas. Mireya, muy buenos días, mucho gusto por atendernos. Buenos días, César. Teníamos rato sin conversar, ¿verdad? Desde los lejanos tiempos del COVID. Mireya, es correcto. Ahora te hemos llamado por el New World Screen Worm. Ese es el nombre en inglés de un bicho llamado
a ver, aquí lo tengo, el gusano, adiós, ahora se me ha perdido. Barrenador. Barrenador. ¿Qué es este gusano barrenador? Mireya. Este gusano barrenador es una larva de una mosca que tiene una especie, el nombre no importa, pero es una mosca que vive en el trópico o subtrópico, en áreas calientes, y le gusta poner huevos en piel fresca, lo cual necesita esa mosca buscar alguna entrada en la piel de algún tejido que por lo general son en vacas, en animales silvestres, para poner sus huevos y de esa manera las larvas puedan crecer de ahí. En nuestros países se conoce como la miasis. Es algo que hemos conocido, en particular este tipo de mosca que ataca a las vacas, al ganado, ha sido visto como una mosca o un ataque a todo lo que es la ganadería. Y desde hace tiempo los agricultores han tratado de combatir lo que llaman flesh-eating bacteria en los animales. Y puede ocurrir también en humanos. Si usted tiene una cortadura y pasa que está en esas áreas donde hay esta mosca, esa mosca puede poner y dejar huevos dentro de su piel, porque ellos lo que están buscando es precisamente un ambiente caliente donde haya sangre, humedad, para poder poner los huevos. Y los huevos después salen en unos días y salen esos gusanos a través de unos huequitos donde se puso. Eso se llama miasis. Ahora, esa mosca pues ha estado invadiendo toda la parte de Centroamérica y la preocupación es que hubo un caso de una persona que viajó a El Salvador y llegó a los Estados Unidos y se comprobó que era debido a se llama New World, es una mosca, no quiere decir que es nuevo, siempre ha estado, pero está resurgiendo en América Central, en Costa Rica, en México, y la preocupación es que vaya esta mosca a invadir a los Estados Unidos y produzca también daño en la ganadería. La manera como se ha tratado de atacar esto es haciendo enviar moscas que han sido radiadas y donde se vuelven completamente infértiles y entonces no hay moscas que puedan poner huevitos pues, en la piel. Mireya, el nombre produce algo de grima, ¿no? Gusano barrenador de carne. De carne, sí. Entonces, porque lo que trata es como hacer huequitos en la piel ya. Para poder poner, la mosca tiene la capacidad de hacer huequitos en la piel donde consigue consigue algún huequito ya, alguna laceración, un huequito por algún mosquito, algo, y ellos sensan la frescura de la piel y tratan de abrir huequitos, por eso se dice barrenador, para poder poner los huevos. ¿Qué le hace este gusano cuando está en un humano? ¿Qué le produce a la víctima? Mira, no es serio, no es tan serio. Lo que produce es lo que llamamos nosotros miasis, que es que se eleva un poco la piel, porque cuando crece la larva crece allí con todos los nutrientes de la piel, produce dolor, produce una protuberancia, y a veces pueden ver que el gusanito trata de salir. Yo los he visto cuando vivía en Venezuela, tratábamos la gente que estaba en la calle, que estaban alcohólicos, y entonces les caían las moscas y dejaban los huevitos ahí. Y entonces uno lo tenía que extraer. Y el tratamiento es extracción quirúrgica o con otras metodologías que el médico conoce, pero no hay un tratamiento de una medicación ni nada, sino que se trata de sacar las larvas, a veces una por una. Eso de sacarle a uno un gusano de la piel ya produce, Mireya, un escozor, ¿no? ¿Verdad? Yo comparto eso porque no me gustaba tener que hacer ese tratamiento en los pacientes. Realmente da grima, pero bueno, ese es el tratamiento que tiene que tener. ¿Y qué previsiones? Esperemos que haya un control en Centroamérica. Los pacientes que vayan a áreas donde hay agricultura,
donde hay vacas, ellos deben de tener cuidado. Si tienen alguna herida o una herida que esté abierta, cubrirla o ponerse ropas como las tengo yo ahorita con mangas largas para poder protegerse. Y si conoce que tiene algo, un mosquito que le ha picado antes, también cubrirse, porque es allí donde la mosca va a buscar poner los huevos. Ya. Mireya, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Buenos días. La doctora Mireya Wesolowski, infectóloga, ella está en la ciudad de Boston. 17 minutos de la mañana, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy. ¿Qué pasa con el adulador? ¿Qué pasa con el adulado? Ya regresamos. Hay una cita que he leído recientemente en la red X. Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados, y ningún hombre de espíritu elevado les adulará. La cita es de Aristóteles. Resulta que la adulación es un elemento importante, y a ello en la vida cotidiana, en la vida social. Y a ese tema le hemos dedicado nuestro foro de hoy. Adulación o servilismo. ¿Por qué se adula? ¿Qué características tiene el que adula? ¿Y por qué hay alguien que necesita ser adulado de manera muy particular? Este foro lo vamos a tocar con dos destacados profesionales. Allá en la ciudad de Caracas está el médico psiquiatra, el doctor Luis Madrid, y aquí en la ciudad de Miami, nuestra muy apreciada doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, la autora de El inesperado regalo del trauma. Edith, Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, César. Feliz de estar con ustedes hoy. Gracias. La verdad, encantado de compartir además con Edith. Sé que las damas van primero, pero en este caso vamos a darle la primera oportunidad a Luis, que es el que está más lejos de nosotros. Luis, ¿qué es adular? Adular, fíjate, la situación del adulador es quien recurre de manera sistemática a elogios exagerados o poco sinceros para obtener beneficios que pueden ser emocionales, sociales o inclusive materiales, ¿no? Entonces, cuando sistemáticamente se recurre a esta situación de elogios generalmente exagerados, como dije, y poco sinceros, para obtener estos resultados, estamos hablando del acto de adular. ¿Tú cómo lo ves, Edith? ¿Qué es adular? Yo lo veo como mecanismo, ¿sabes? Como psicóloga, ¿sabes qué te voy a decir? Lo veo como mecanismos de defensa y de supervivencia. La persona que adula está necesitando protegerse de algún miedo, tal vez de rechazo, de juicio, de crítica, y ya si quieres te contaré más, pero el que necesita ser adulado también está protegiéndose de algún dolor, alguna inseguridad muy profunda. Entonces lo veo como un intercambio de mecanismos de defensa y de mecanismos de supervisión, de supervivencia para que esas relaciones vayan más o menos funcionando. Que eso sea saludable, no, o que sea algo sincero, honesto o auténtico, tampoco, pero son cosas que hacemos los seres humanos muchas veces por una necesidad ulterior. Claro. Leo lo siguiente. La ironía es que la adulación corrompe tanto a quien la da como a quien la recibe. Y es una advertencia para desconfiar de su atractivo y su potencial daño. Nada en el mundo es más difícil que decir la verdad, ni nada más fácil que la adulación. Es decir, cuando hablamos de adulación estamos hablando de algo que no es verdad, de algo que es falso. Luis. Claro, bueno, fíjate, yo en mi definición anterior me refería básicamente al verbo, ¿no? A la acción de adular, ¿no? De hacer una descripción de la adulación. Ahora, pueden haber motivaciones psicológicas tanto en el que adula, por ejemplo, que tenga baja autoestima, ¿ok? Necesita la aprobación del otro para sentirse valioso. Pueden haber elementos de dependencia, una busca de seguridad en relaciones asimétricas donde el poder lo tiene el adulado, o
una instrumentalización que utiliza la adulación, como decía Edith, como una estrategia para conseguir algunas ventajas. A veces pueden ser adaptativos, pero a veces pueden ser patológicos, como por ejemplo un ascenso, favores, aceptación social. En cambio, por el lado del adulado, que es quien recibe los halagos y a menudo los valida o los necesita para reforzar su autoimagen, las motivaciones psicológicas generalmente son porque hay una fragilidad narcisista. Recordemos que los narcisistas pueden sufrir de dos elementos fundamentales, de una fragilidad subyacente, pero también de una herida cuando no es reflejado como quiere ser, ¿no? Entonces, la fragilidad narcisista en el adulado, que aunque parezca seguro, puede depender de la constante reafirmación externa, el deseo de poder, también disfruta del reconocimiento como una forma de mantener jerarquía social y por último la necesidad de pertenencia. A veces el adulado también necesita eso para sentirse admirado y confirmar así su valor dentro de un grupo, fundamentalmente. Ahora, pueden haber unos rasgos fundamentales, Edith, no sé si quiera hablar un poco de eso, unos rasgos fundamentales tanto en los aduladores como en el adulado, pero también una posible psicopatología que pueda estar relacionado en muchos de estos casos. Por lo general, el adulador está abajo jerárquicamente y el adulado está más arriba, por lo general, ¿verdad? Debe ser muy raro que ocurra al revés. Pero el que adula por lo general está procurando algo a cambio, ¿cierto? Y a cuenta de eso viene la mentira. Edith. Aunque a veces quiero hacer un inciso, y disculpa, aunque a veces a través de la adulación puedes terminar obteniendo el rol que tiene el otro, ¿no? Como neutralizarlo simbólicamente. Pero bueno, efectivamente. Muy bien, muy bien. Eso está muy interesante, pero ya vamos a entrar allí. Me interesa lo siguiente, Edith. Habló Luis del narcisista. Entonces, por ejemplo, yo tengo un subalterno que me dice todos los días, caramba, que estoy cada día más flaco y más buen mozo. Si yo estoy claro en quién soy, yo digo, este hombre me está mintiendo, o esta mujer me está mintiendo, me está adulando, porque eso está completamente alejado de la realidad. Pero, ¿qué pasa si me lo creo? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí, Edith? Claro, si nos enfocamos en el adulado, que es la persona que está recibiendo estos comentarios, estas reacciones de codependencia, en realidad, y eso se acerca mucho, como dijo el doctor Luis, a rasgos de personalidad narcisista. Es una persona que en realidad no se da cuenta que lo que le están diciendo, no le están diciendo es verdad o mentira. Lo importante para esta persona, por ser tan frágil interiormente y tener una inseguridad profunda, aunque no parezca por afuera, porque muchas veces estas personas que necesitan adulación y que están en el poder, porque esa es una combinación bien peligrosa, ¿no? Personas muy narcisistas, muy frágiles, muy inseguras, pero que tienen mucho poder. Son personas que se lo creen y son personas que dicen, no solamente me lo creo lo que me están diciendo, sino que lo merezco y es así. Y el que no lo piense y el que no esté de acuerdo conmigo, no se merece nada y le voy a quitar más bien cualquier derecho, cualquier privilegio. Entonces, las personas que funcionan alrededor de este narcisista están constantemente necesitando adular, complacer. A mí me gusta mucho la palabra complacencia, porque no es nada fácil. Tú dijiste, César, que es muy fácil hacerlo. No es nada fácil, es muy humillante tener que complacer y adular al que tiene poder, porque en cierta manera lo estás haciendo porque estás tu vida, tu posición, tu rol está en riesgo de alguna manera, porque está siendo o criticada o rechazada o va a ser maltratada o herida de alguna manera. Entonces, la persona que es complaciente, que es servil, que es aduladora, lo está haciendo realmente para sobrevivir, lo está haciendo por una necesidad importante de mantenerse de una manera seguro y protegido. Y esta persona que es un narcisista, que lo está recibiendo, de alguna manera también lo está haciendo porque no sabe más nada cómo hacerlo, porque su herida, y yo lo veo así como un trauma, tú sabes que voy a decir que es trauma, su trauma de infancia es tan profundo y es tan inconsciente que no sabe funcionar de otra manera. Claro, haciendo eso hace mucho daño a su alrededor, pero esa es la manera de funcionar y ni siquiera está consciente que lo que le están diciendo es verdad o es mentira, o es empático, ni siquiera tiene empatía por las personas que están adulando o que están siendo serviles o que están complaciendo. Quiere decir, cuando hablas de la sobrevivencia, Edith, si yo no adulo a ese superior, a esa persona,
no tengo posibilidad de éxito, no tengo posibilidad de comunicación alguna, ¿verdad? Exacto, exacto. Y hemos visto ejemplos, no, o sea, tenemos miles de ejemplos que han pasado en estos días y en estas semanas, estos meses de personas de mucho poder que si no son aduladas en su momento, o sea, hay grandes consecuencias políticas, o sea, Evidente. sociales. Se produce la temida herida narcisista y por Exacto, supuesto las consecuencias, porque de una relación de superior a subalterno se puede transformar en una relación de dominio y sometimiento, que es exacto. el peligro mayor que ocurre en este tipo Sí, de ibas a entrar en ese otro punto, Luis, por favor, te lo agradezco. Sí, sí, bueno, fíjate, en cuanto al adulador, muchas veces los rasgos más frecuentes que podemos observar es la tendencia a la sumisión, miedo al Ujú. rechazo, necesidad de la pertenencia, inseguridad identitaria y muchas veces el trasfondo psicopatológico en estos casos se asocia con trastorno de personalidad dependiente o histriónico con bastante frecuencia o donde una persona está en una situación de precariedad y utiliza, como muy bien mencionaba Edith, este recurso de adular como una manera de obtener algunas ganancias, ¿no? Y por otro lado, el adulado, los rasgos más frecuentes también tienen que ver con la autoestima fluctuante, una susceptibilidad a la manipulación, tendencia al autoritarismo cuando los halagos se refuerzan su derecho a ser servido, porque muchas veces eso está dormido. A veces la parte narcisista puede estar a un nivel subclínico, o no visible, pero cuando comienza a ser adulado, comienza esto como a alimentar esta situación de la autoestima fluctuante y se despierta en el adulado, por supuesto, esta cosa narcisista y este poder omnipotente y omnisciente y omnipresente que hace que domine al otro, ¿no? Porque Ujú. normalmente en los narcisistas podemos ver que en el fondo tienen una autoestima baja o fluctuante en el mejor de los casos, y por otro lado tienen una intensa hipersensibilidad al rechazo o a la descalificación del otro. Entonces, por eso Sí. muchas veces en el trasfondo, la psicopatología que subyace es que cuando la adulación se convierte en una adicción, puede vincularse con el trastorno narcisista de la personalidad o con una dinámica de grandiosidad patológica y de dominación sádica hacia el otro, ¿no? Sí. Y establecerse un ciclo. Con esto cierro. Hay un ciclo particular que tiene que ver con esto, que es el ciclo de refuerzo. El adulador da los halagos, por ejemplo. El adulado se siente validado y responde con aprobación, beneficio y protección. Y luego el adulador repite esta conducta y allí se mantiene el ciclo cerrado, ¿no? Hasta que llegue algo que pueda romper esto. O como te mencioné ahí en un inciso, puede invertirse el rol. Y lo hemos visto también a nivel pues, en políticos, a niveles de comunidades, inclusive Ujú. dentro de la familia o la pareja, donde termina el adulado invirtiéndose el rol, porque bueno, la idea, la intención o la obtención final también fue tomar el control del poder. A ver, la persona que tenga cierto poder, X poder, ¿verdad? En el orden que sea, puede estar curada frente al adulador, ¿verdad? Puede tener una barrera de protección. Pero quiero poner este caso, alguien que no ha tenido poder y llega a tener una posición de poder. No está acostumbrado a que le adulen. Para esa persona las relaciones sociales de comunicación siempre han sido, digamos, bastante diáfanas, honestas, muy horizontales. Y un buen día aparece 1, 2, 3, 4 aduladores, porque esta persona ahora está en condición de poder. ¿Todos somos susceptibles de ser adulados? ¿Eso es algo que nos va a derretir de cualquier manera? ¿Qué pasa en esos casos, Edith? Ok, me encanta que estemos haciendo esta distinción, porque no todo el mundo que está en el poder es narcisista, no todo el Ujú. mundo que está en el poder es patológico. Entonces, me encanta que podemos ver que existen modelos de poder y modelos de liderazgo que son bastante patológicos y narcisistas, que necesitan esta adulación y complacencia para sobrevivir, y son personas que van a ser así con poder o sin poder. Pero hay otro modelo de liderazgo y hay otro modelo de poder que son personas saludables, que son personas responsables, que aunque tengan alrededor gente que los quiera complacer, que les diga cosas lindas porque están con poder, no necesariamente saben distinguir. César, como tú acabas Ujú. de decir, que alguien te diga o no te diga, tú sabes lo que te están diciendo y sabes cómo te estás sintiendo y sabes por qué te están diciendo lo que te están diciendo y no te estás creyendo ni lo bueno ni lo malo. Porque cuando Ujú. una persona, un líder que está en poder,
es un líder saludable, un líder seguro de sí mismo, un líder con alta autoestima, un líder que tiene un propósito no de tener poder, sino de hacer algo positivo con ese poder, es irrelevante lo que te digan y lo que no te digan. Si te dicen cosas positivas o te dicen cosas negativas, tú tienes un propósito más allá. Ahora, es muy difícil y creo que es un reto humano cuando se tiene tanto poder no creérselo. Es muy difícil. Yo creo que personalmente Ujú. pienso que hay muy pocos ejemplos de personas que muchísimo poder, muy altos, con muchísima apertura, muchísima libertad para hacer lo que quieran hacer y no realmente empoderarse de esa manera y creérselos eh, como para empezar a hacer daño o traerse beneficios a sí mismos de eso que está pasando. Me encantaría que diéramos ejemplos para que la gente vea que sí existe eso y eso es lo que queremos que suceda Por más y más favor. en nuestra Bueno, sociedad, ¿no? ya que lo has dicho, que te encantaría, da tú el primer ejemplo, por favor, Edith. Bueno, ya que Luis está en Venezuela y somos Ujú. venezolanos orígenes, yo diría María Corina Machado es un ejemplo lindísimo de una persona que tiene mucho poder, que tiene mucha libertad, que está muy rodeada de mucho, y no quiero ser política en esto, lo único que No, quiero no, no, decir es que no. es una persona con mucho poder y que tiene tan claro su propósito de vida, tiene tan claro hacia dónde va que no creo que es muy relevante la gente que la quiere, la gente que no la quiere, la gente que la critique, porque ella tiene como un propósito muy claro y va adelante y con mucho liderazgo. Me parece, no la conozco en persona, pero me parece que Mira, puede ser un buen ejemplo. pero qué bueno que hagas esa acotación, porque sí creo que no es susceptible ella de, que la conozco bien, no creo que sea muy fácil halagarla, adularle y que ella se crea el cuento. Ya que Edith ha planteado eso de ejemplos, ¿te atreves a darnos uno, Luis, positivo o negativo? Lo que pasa es que, bueno, fíjate, sí hay una relación. No todo el que llega a una posición de poder llega a esa posición simplemente por el azar Ujú. o por casualidad. Siempre hay una causalidad. Entonces, fíjate, si se ha estudiado en un famoso libro que se llama Desde el poder y la enfermedad. Hay otro que se llama, que es de Gaemi, Samir Gaemi, Nasir Gaemi, perdón, que se llama La cordura desde el poder, que habla un poco de eso. Pues fíjate, los que llegan a posiciones de poder son personas que probablemente están buscando eso como manera, como decía muy bien Edith, de liderar su comunidad, su grupo, su país, para poder organizar y capitalizar la fuerza, el poder y poder administrar los recursos, poder generar cambios positivos para su comunidad, para su familia o Ujú. para su entorno, su país. Y por eso son elegidos, por eso son señalados. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una frase célebre que no recuerdo quién la dijo, que es que si quieres conocer a alguien, dale poder. ¿Ok? Sí. Eso es una realidad. Mucha gente llega al poder porque hay carisma, porque hay liderazgo, porque hay una atracción, porque hay expectativas puestas en ese individuo, porque hay una suerte de identificación con esa figura, por lo cual yo quiero que ella lidere mi grupo. Entonces y llega allí, pero una vez que la persona llega al poder, ahí pueden empezar a surgir cosas. Así como Ujú. cuando la gente se casa, ¿no? Que dicen, oye, mira, la persona sacó las uñas después que se casó. Sí, Bueno, igual pasa con el poder. Muchas claro. personas al llegar al poder pueden entonces emerger elementos psicopatológicos que no eran tan visibles, aunque siempre hay el riesgo de que personas que ostenten el poder puedan tener algunos rasgos, que pueden ser rasgos sanos, porque la personalidad cero no existe. Todos tendemos hacia algo, Ujú. hacia lo histriónico, hacia lo paranoide, hacia lo narcisista o Ya. psicopático, hacia lo evitativo, etcétera. Pero en algunos casos sí puede haber una patología subyacente y puede despertar allí o simplemente estar encubierto y salir. Entonces yo sí creo que es importante porque finalmente entonces se establece un efecto tóxico, ambos pueden quedar atrapados en una relación poco auténtica, tanto el adulado como el adulador, y el adulador no se muestra genuino y el adulado se Sí, desconecta de la crítica realista, ¿no? Y entonces sí. todo el impacto social, físico, psicológico, emocional que puede producir esta situación tóxica que se genera allí. Leo magníficos Ejemplos comentarios. hay muchos, ejemplos hay Sí. muchos. Por ejemplo, Hitler es un ejemplo emblemático de un tipo con una patología muy grave, ¿ok?
y convenció a un gentío de que lo que estaban haciendo era lo correcto. Y recordemos todo lo que hizo Hitler Claro, a nivel racial, a nivel claro. étnico. Entonces, obviamente, ahí podemos ver cómo alguien llega al poder apoyado por su comunidad, por su pueblo, y fíjate todo el desastre que es una mancha muy oscura en la historia de la humanidad. Leo aquí cualquier cantidad de comentarios muy elogiosos para ambos, cosa que me complace. Dice Patricia de Oliveira, invitados de superlujo. Federico Durán, raro que no han comentado el libro de Decio Larriba Araujo, Elogio de la Adulancia. El señor Durán debe ser contemporáneo mío porque ustedes son muy jóvenes y no deben saber quién fue Decio Larriba Araujo, un viejo dirigente tachirense, ¿no? Dice Rosana Ruiz, adulación, hermoso término para definir al jalabolas. Y aquí ponen un ejemplo de adulancia, John Smith, los muñecos de Chávez, por ejemplo, que eran una exageración. Aquí una señora que se identifica como importación Prodmet. Quiero una consideración tuya, Edith, sobre esto que voy a leer. Ella dice, he sido varias veces jefa y me incomoda que me adulen. Siento que me desestabiliza porque no sé quién es sincero. He aquí este caso que no lo hemos tocado para nada en la mañana de hoy. ¿Qué pasa con esta señora, Edith? Claro, es una señora probablemente que está en su humildad y en su creerse su rol de poder, es lo que está muy clara lo que quiere hacer. Sin embargo, entender que hay personas que van a querer adularla y complacerla y decirle es parte del rol. Y por supuesto que puede ser poco sincero y creo que es parte de lo que ella tiene que entender, que eso puede pasar, pero no por ella, sino por ser empático con las otras personas que están necesitando hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo le diría algo así como que no te lo creas, pero trata de entender a las otras personas que lo están haciendo, que viene de una necesidad muy particular de ser aceptadas, de ser queridas por ti, de ser no criticadas, de ser dar un sentido de pertenencia, de que las reconozcas, de que las quieras. Entonces, a esta señora le diría, como líder, con esa posición de líder y rol que tiene de poder, que pueda, o sea, que pueda atender a esas necesidades de la gente con la que ella trabaja. Que es verdad, puede ser que no sean muy honestas o sí sean honestas, pero que vienen de un lugar muy importante de ser queridos, no ser criticados, no ser rechazados y que puede responder a esa parte de la necesidad del otro, independientemente si se cree o no de que es honesto o no honesto lo que le están diciendo. Fíjate, es interesante, disculpa que interrumpa acá, pero fíjate, es interesante porque fíjate, hay una línea probablemente muy difícil de dibujar entre lo que son los reflejos positivos que tú puedes obtener de tus subalternos, ¿ok? O inclusive señales de agradecimiento que tú puedes obtener de tus subalternos, ¿ok? De la adulación. Entonces hay que tener como mucho cuidado, porque muchos subalternos, y está muy bien en esa dinámica de superior subalterno, de que tú recibas reflejos positivos, inclusive señales de agradecimiento por lo que has hecho particularmente por ella o por su grupo, o de reflejos positivos también son necesarios para tú saber que estás bien encaminado, porque a veces uno puede estar un poco cegado de si lo estoy haciendo bien o no. Entonces, que te den reflejos positivos. Ahora, también lo que pudiera subyacer en el caso de esta señora es que tiene un síndrome del impostor. De repente lo está haciendo bien y ella jura que se lo están diciendo por adularla o porque le da lástima o porque le da, tú sabes, como pena, un poco de culpa o vergüenza con ella, pobrecita, y resulta que ella no se está creyendo lo que le están diciendo. Y probablemente puede haber un síndrome del impostor que ocurre mucho precisamente cuando hay reflejos positivos y uno dice, no, vale, lo están haciendo por lástima o por adular o por problemas de asertividad, ¿no? Entonces, pero del síndrome del impostor hablamos en otro foro porque se nos acabó. Quiero agradecerles inmensamente, Edith, Luis, que hayan compartido con nosotros en la mañana de hoy. Lástima que todo, como cantaba Héctor Lavoe, tiene un final. Gracias de verdad. Gracias, qué belleza estar con ustedes. Gracias. Gracias, igualmente. Y Edith, encantada de conocerte. Igual, Luis. Muchísimo de ti, he leído de ti. Tan bello. Encantado de verte personalmente y haber compartido. La doctora Edith Shiro
aquí, psicóloga clínica aquí en Miami, y el doctor Luis Madrid, médico psiquiatra en Caracas. 10:35 de la mañana. ¿Cómo es que alguien se puede fugar del helicoide donde funciona el SEBIN? Bueno, hacemos una pausa y al regreso averiguamos eso. Esto es En Conexión. 10:39 de la mañana. Vamos ahora a Orlando con César Batiz, el director de El Pitazo. ¿Qué se sabe de la fuga del empresario Francisco Convit del SEBIN? Uno de los famosos bolichicos. César, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Tocayo. Un gusto estar contigo en tu programa y con tu audiencia. Tomo el titular tuyo del Pitazo. ¿Qué se sabe de la fuga de Francisco Convit? Lo primero es que ya no es presunta, ya es una fuga, está confirmado. Nos faltan aún algunos detalles por confirmar. Por ejemplo, efectivamente estaba en Plaza Venezuela y no en el helicoide. No estaba en la tumba, vamos a tener eso claro, no estaba en la tumba. No fue una liberación de algún factor del oficialismo para perjudicar al otro. No, efectivamente se fugó. Sí, parece increíble. E incluso en algún momento yo comparé esta situación con la supuesta fuga del Boyaco en algún momento del SEBIN, cuando el Pollo Carvajal ayudó al Boyaco a salir del SEBIN para perjudicar a Miguel Rodríguez Torres, pero este no es el caso. Ahora, también se sabe en este momento que ya está fuera de Venezuela, y como lo dije esta mañana en un video que está colgado en el Instagram, en mi cuenta de Instagram y en la del Pitazo, lo que más conviene a Francisco Convit es venir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Pudiera tener la posibilidad. Él no tiene causa, él no tiene una causa aquí en Estados Unidos. Él tiene una causa acá, tiene una causa, pero la causa Money Flight, abierta en el año 2018, 25 de julio de 2018, si mal no recuerdo. Es uno de los señalados principales y por lo tanto tiene una orden de captura y por lo tanto es solicitado por la justicia, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Él está ahorita en una condición de prófugo, porque él tenía, al igual que Raúl Gorrín, al igual que Mario Bonilla, testaferro de los hijos de Cilia Flores, que no son mencionados con nombre y apellido en el indictment, pero que de acuerdo a Matías Cruz se sabe que ellos participaron. Francisco Convit sí tiene una causa acá pendiente y de acuerdo a la información que tenemos, Francisco Convit estaba en Venezuela, no lo dejaban salir de Venezuela porque sabían que podía ser una pieza clave para terminar de hundir a los hijos de Cilia Flores que participaron en esta estafa de $1.200 millones. Ah, caramba. O sea que si él viene a Estados Unidos, podrían aprovecharle y darle algún beneficio para que él cantase en contra de los hijos de la primera dama. En ese caso, y en las últimas horas me he enterado que también pudieran estar esperándolo para que cante como una guacharaca. Aquí no estamos hablando de la operación Guacamaya, sino la operación Guacharaca. Cante como una guacharaca sobre otros temas que vinculan al sector petrolero, que vinculan a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, que van en torno a este envío de petróleo desde Venezuela a través de barcos piratas para tratar de escapar a las sanciones petroleras de Estados Unidos. ¿Y él por qué sabe de eso? ¿Por qué sabría de eso? Porque él ha estado participando en los negocios petroleros en Venezuela. Ha sido parte de este grupo empresarial que ha estado participando en estos negocios petroleros. Luego de enriquecerse a través de los negocios eléctricos con Derwick, vendiendo esas plantas usadas, haciendo proyectos con sobreprecio. Ahora él pasó, por cierto, está medio peleado con su primo Alejandro Betancur, ahora él pasó a esta etapa de negocios petroleros, donde también tiene una participación su primo Alejandro Betancur a través de Sergent III. A ver, una pregunta, César. ¿Por qué estaba preso
Francisco Convite? Bueno, excelente pregunta, porque él, y era algo que quería decir, César Miguel, él estaba preso desde hace 5 meses por una razón no conocida públicamente. No hay un expediente, no hay una comunicación de parte de la fiscalía donde se le acuse de algún delito. No es como el caso de PDVSA Cripto, no es como el caso de alguna estafa, o no era tampoco un preso político. Sí, ahí estamos, recordemos las imágenes de la pelea en la cancha de pádel, una pelea en la cual se vio involucrado un grupo relacionado con el cantante Omar Enrique, pero que el cantante Omar Enrique no estaba en ese momento en ese lugar. Y sí, ocurrió esa pelea. En esa pelea él gritó: ya van a ver quién soy yo, ya la van a ver. Sacaron un arma de fuego y no hubo disparos, pero fue una situación bastante complicada. Ahora, hay que decir a la audiencia, no fue por esa pelea que lo metieron preso. Posterior a esto comenzó una investigación, y en esa investigación le vaciaron las computadoras y los teléfonos, y en los teléfonos encontraron información que demostraban que estaba en conversaciones con autoridades de Estados Unidos tratando de resolver sus problemas, pero también colaborando con otras investigaciones. Y por supuesto, desde ese momento, desde ese momento, 5 meses atrás, era un preso de Nicolás Maduro sin un expediente oficialmente construido y con alguna imputación. En la pelea, ¿cómo fue la pelea? ¿Con quién peleaba él? ¿Con quién? La pelea fue porque estaban jugando pádel. Él es uno de los grandes patrocinantes del pádel en Caracas, además de un fanático del hipismo. Y estaban jugando pádel en un campeonato del Circuito Nacional de Pádel. Era un equipo conformado por zulianos, por eso que lo relacionan mucho con Omar Enrique. Dicen que algunos que era patrocinado por Omar Enrique, y del otro lado estaba su equipo, su dupla, que el equipo de Francisco Convite, con una persona que no sé quién era, pero bueno, total que estaban jugando. El equipo de los Maracuchos ganó el partido, ganó el campeonato. Comenzó el típico chalequeo, burla, bullying, como lo quieran llamar. En mi época sería un chalequeo. Yo, que hice deporte, que competí tanto en el estado Zulia, sé el nivel de chalequeo que puede haber en una competencia deportiva en el estado Zulia. Y bueno, y él no soportó ese chalequeo, él no soportó ese bullying, se fueron a los golpes, desarmó a un guardaespaldas, tomó el arma de fuego, pero no hubo disparo. Ya. Lograron controlar. Y esa es la excusa para que sea un preso de Nicolás Maduro, has dicho. No, por ahí comienza, pero la excusa es que durante la investigación le encuentran en los teléfonos y en su computadora que estaba teniendo colaboración con autoridades de Estados Unidos. Ya. De manera tal de que por eso sospecha que está en este momento aquí en Estados Unidos. Y porque es el mejor lugar para él, porque, a ver, Pedro Trebado, su primo y socio, está en Rusia, pero si llega a Rusia lo regresan a Venezuela. En América Latina estaría en riesgo de que pasara lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Pasó en algún momento con Panamá, con Torrijos como presidente. Llegó un venezolano que tenía una causa pendiente con Chávez, el Pollo, y con una hija de Chávez, y lo regresaron sin tratado de extradición, sin los procesos legales, a Venezuela, y estuvo un tiempo en el SEBIN. O si no, pudiera haber una orden de captura de parte de Estados Unidos, lo pudiera capturar a Estados Unidos y llegar a Estados Unidos igual. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar en este caso? ¿Qué es lo mejor para él? Que efectivamente, y debo decir, César Miguel, como lo dije esta mañana, como lo han dicho tres fuentes independientes, Francisco Convite está en este momento en Estados Unidos. No puedo decir si en Miami, Nueva York o Washington, pero se encuentra en Estados Unidos, donde, repito, es el mejor lugar para que él pueda estar en este momento. Muy bien. Veremos qué ocurre y veremos qué tanto canta la guacharaca, como dijiste entonces, César. Así es, César Miguel. Muchas gracias, César, por estos minutos en la mañana de hoy. Y ahora de Orlando vamos a Caracas, donde está María Ángel Ferrebú. María Ángel es comentarista de la Liga de Fútbol y es comentarista en FM Center. María Ángel, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Noten. Compartir contigo, sobre todo para hablar de la vino tinto, que tanto nos apasiona y que está llegando a un punto tan importante en sus aspiraciones de llegar al Mundial. ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene la Vinotinto a la fecha de hoy, María Ángel? Son complicadas porque la Vinotinto necesita ganar obligatoriamente a la selección colombiana en ese último partido, teniendo en consideración que primero va a visitar a Argentina en Buenos Aires, pero recordemos que este será el último partido en condición de local de Lionel Messi por eliminatorias al Mundial, así que es un partido con una carga de emotividad muy alta, además de enfrentarse a la reciente campeona del mundo, también lo que ha venido haciendo en las Copas Américas, la profundidad de plantilla que tiene, digamos, no está en los papeles que Venezuela pueda sacar los 3 puntos, siendo muy honestos y muy objetivos. Ahora, eso pone a Venezuela en la condición de ganar obligatoriamente en Maturín porque su principal perseguidor es la selección boliviana, que se encuentra a un solo punto de diferencia y que también podría aspirar al repechaje. Lo que favorece a Venezuela en este sentido es que Bolivia tiene también en su camino a la selección colombiana en condición de visitante. Sabemos que Colombia se hace muy fuerte en su casa y después le toca recibir en el Alto a una selección brasileña que no tiene en su convocatoria, aparte de sus figuras estelares. Sin embargo, para ellos siempre es un factor deportivo muy a favor el tema de la altura, de jugar por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces genera una zozobra respecto a qué tanto puede hacer Brasil en su visita a Bolivia. De manera tal de que no consideremos entonces el juego en Buenos Aires, pero sí hay que ganar de todas contra Colombia en Maturín. ¿Es así, María Ángel? Sí. Claro, porque en caso de que la selección boliviana logre ganar algunos de sus 2 partidos, esto deja a Venezuela fuera de esa clasificación al repechaje por primera vez en su historia, al tener solamente un punto de diferencia. Ahora, si quedan empatados y Venezuela logra pues caer en sus partidos por un tema de diferencia de gol, avanzaría Venezuela porque hay una diferencia de 16 goles, ese es el primer criterio de desempate. Entonces, a pesar de que la selección boliviana logre alcanzar a Venezuela en cuestión de puntos, el diferencial de gol favorece a la Vinotinto y estaría pues haciéndose con ese 7º lugar. En todo panorama posible, lo que deben hacer los venezolanos es no solamente lograr esa tarea frente a la selección colombiana en Maturín, sino también ligar porque la selección boliviana no sume ningún punto frente a Colombia y frente a la selección boliviana. Muy bien, no suma frente a Colombia, Colombia se impone, pero ¿cómo ves el juego ya propiamente Venezuela-Colombia en Maturín? Venezuela-Colombia será un partido difícil, sobre todo por el clima en el que llega la selección cafetera, muchos cuestionamientos para su entrenador Lorenzo, que a lo largo del ciclo ha tenido que incluso enfrentar situaciones, según se rumora, complicadas en el vestuario con enfrentamientos con las principales figuras. Además, ha sido criticado por ciertos bajones en el rendimiento deportivo de una selección colombiana que cuenta actualmente con figuras muy destacadas en el panorama del deporte internacional, como es el caso de Luis Díaz. Yo creo que por este tema de las críticas, de cómo ha sido cuestionado su entrenador, que incluso se dice que podría estar pues peleando su permanencia en el cargo, la selección colombiana no va a ir a Venezuela a generar un pacto, a buscar un empate, a favorecer a la Vinotinto. Es por eso que yo creo que el Bocha Batista quizás pueda optar por una alineación alternativa frente a Argentina en Buenos Aires para cuidar a sus mejores figuras, para luego recibir a Colombia en casa y además evitar que ciertos referentes, como es el caso de Salomón Rondón y Rafael Romo, incluso el propio Eduard Bello, reciban cartulina amarilla porque se encuentran apercibidos, y de ver una amarilla en Buenos Aires se perderían ese partido tan trascendental frente a Colombia. Bien, esa debe ser entonces la estrategia. ¿Tú crees entonces que no estarán en acción allá en Buenos Aires?
es lo que nos indica la lógica. Después el entrenador podría sorprendernos, pero también si revisamos la convocatoria hay muchas variantes, sobre todo en los costados, en el sector medular. Venezuela se está perdiendo a uno de sus mejores futbolistas, como es el caso de Yangel Herrera por una lesión. Tampoco tendrá para ese partido en Argentina al Brujo Martínez y a Telasco Segovia. Todos estos factores nos indican que podríamos estar ante una alineación que tenga bastantes variantes. Incluso se ha llamado a futbolistas como Gleiker Mendoza, como el propio Ronald Hernández, nombres que quizás no son tan habituales dentro de las convocatorias del Bocha Batista, sí que han tenido alguna participación o vienen haciendo un proceso previo, como es el caso también de Matías Lacaba, Kevin Kelsey, que es otra de las novedades en esta convocatoria. Seguramente para empezarlos a incorporar o darle más rodaje dentro del grupo de trabajo de la selección Vinotinto, pero seguramente también pensando en ciertas variantes a sus 11 para resguardar sus mejores piezas de desgaste físico, de alguna lesión y por supuesto de ver otra cartulina amarilla. Estamos hablando del jueves 4, el próximo jueves, y estamos hablando del 9 de septiembre en Maturín. Hay posibilidades, pero por todo lo que nos has contado, María Ángel, son chiquititas, ¿o no? Sí, son cortas en el sentido de que no dependemos de nosotros mismos. Y cuando eso sucede en el fútbol, te pone en una situación apretada porque si Venezuela, por cosas de este deporte, resbala, la selección boliviana logra ganar porque le ha ido bastante bien en condición de local frente a la selección brasileña, estamos fuera de esa posibilidad de repechaje. No le basta a Venezuela con sacar sus propias matemáticas, a menos que suceda un milagro y se gane frente a la selección de Argentina en Buenos Aires, algo que nunca ha sucedido en la historia del fútbol venezolano. De hecho, anteriormente se reseñaba como grandes hitos poder rematar al arco o poder siquiera anotar un gol en Buenos Aires, porque ha sido una plaza que históricamente le ha costado a todas las selecciones de Sudamérica, salvo Brasil. Venezuela no es la excepción. Entonces, salvo de que se produzca un milagro y que Venezuela logre amarrar esos primeros 3 puntos, pues ya no hay nada que hacer. Ya Venezuela llegaría a ese partido frente a Colombia en Maturín, pues con la clasificación amarrada, porque le saca hasta 4 puntos de diferencia a la selección boliviana si esta cae frente a Colombia. ¿Cómo manejamos escenarios reales basados en la actualidad deportiva? Creemos que esto no va a ser así que por eso Venezuela llega a ese último partido jugándose prácticamente todo, pero además en simultáneo a la misma hora se va a estar jugando el partido de la selección boliviana, así que los venezolanos prácticamente vamos a estar viendo el partido de la Vinotinto, pero revisando el marcador de Bolivia al mismo tiempo. Así será. María Ángel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti por la invitación. Para mí es todo un honor compartir contigo, que eres una eminencia del periodismo en nuestro país. Ay, caramba, muchas gracias, María Ángel. María Ángel Ferrebú, comentarista de fútbol de FM Center desde Caracas. Son las 10:57 de la mañana. Este lunes, en Conexión, un recuento de los hechos relevantes en las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Este lunes, en un especial en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.